Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video del curso de cine y literatura en su unidad número 2, en la cual vamos a hablar sobre las adaptaciones que se han hecho con base en textos literarios costarricenses. Nos acompaña el profesor Bernardo Bolaños, quien es un buen amigo y un gran conocedor de este tema. Muchas gracias, Bernardo, por estar acá. Igual invitarme y con mucho gusto de poder aportar algo. Pues Bernardo es un gran sabio de estas cosas. Fue profesor de apreciación de cine durante muchos años en la CEL Atlántico de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuántos años fuiste profesor de 20, apreciación? 20 años. Qué barbaridad. 20 años, bueno, también fui profesor de sociología, pero creo que me ganó la pasión del cine, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a ver la segunda parte. En la primera parte del curso vimos los casos aislados anteriores a la década de los 80 y en esta en esta segunda parte vamos a ver la década de los 80, que es la década del boom, la década que nos va a generar una enorme cantidad. Les recuerdo que estamos siguiendo la clasificación propuesta en este libro que se llama De Tránsitos, Imágenes y Sentidos, Literatura y Producción Audiovisual en Costa Rica, cuya autoría es precisamente del profesor Bernardo y mía. Él y yo escribimos este libro y les también, pues, que sirva de comercial, pues, encarecidamente que les recomendamos su lectura, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero de verdad creemos que es un muy buen producto. Y en este libro habíamos planteado una periodización de estas adaptaciones costarricenses. Ya vimos el primer periodo y hoy vamos a ver el segundo periodo, que es la década de los 80, que es una década donde hay un gran auge de la adaptación de textos literarios al formato audiovisual. En esta década muchísimas obras se van a llevar a cabo a la pantalla y esto va a estar guiado principalmente por instituciones públicas, ¿verdad? Van a ser instituciones del Estado como universidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la UNED, y también por instituciones como Canal 13, quienes van a guiar este proceso. Y otra institución pública muy importante que también participa en esto es el Centro de Cine. Todas estas instituciones, de alguna u otra manera, van a generar un montón de obras y un periodo que nunca antes se había visto en la historia de la adaptación en Costa Rica. Sí. Tal vez es importante que esta es una de que nosotros en el texto le llamamos el apogeo de la adaptación en Costa Rica. También es que no se escatimaron formatos. Hay formato para televisión, hay formato en 16 milímetros, hay formato en cine, de todo. Es decir, no es, no es que se hicieron solo películas, se hicieron en diferentes formatos. Entonces, para nosotros, eh, sin importar el formato, lo importante para nosotros era escoger lo que se había adaptado. Es decir, cuáles eran las obras literarias que se habían adaptado a un formato audiovisual, sea cual fuera. Y esta variedad que habla el profesor Bernardo se ve también en el contenido, ¿verdad? Los años 80, debido también a la cantidad, es una época donde la variedad con respecto a la adaptación es enorme. Es decir, encontramos muchas propuestas estéticas muy diferentes y muy interesantes, algunas de las cuales comentaremos en este video. Pero para empezar, quizás vale la pena recalcar un poco el contexto, ¿verdad? Creo que es importante hablar un poco de la década de los 80, eh, una década, uy, ¿cómo definirla, verdad? Yo no, tal vez problemática no, pero una década convulsa, por supuesto, desde un Eh, punto de vista para Costa Rica. claro, claro. Y sobre todo va a ser una época
en que afloran un montón de contradicciones, ¿verdad? Ya sean sociales, ideológicas. Eh, Hablábamos de la guerra en Nicaragua, de una Centroamérica prácticamente en guerra, en El Salvador ha habido una guerra civil, en Guatemala también. Es decir, y eso aquí, si bien no hubo guerra, hubo un surgimiento importante de protestas sociales, de movimientos sociales, hubo muchas huelgas en esa época, Yo etcétera, recuerdo el precarismo también, ¿verdad? La posesión de de tierras tierras, en la época de los la, 80. la invasión. Sí. Y hubo también, digamos, el surgimiento de una izquierda que empezaba a tomar posiciones en los movimientos sociales, ¿verdad? Que eso no se había dado hasta el 40, ¿verdad? Sí, entonces políticamente, digamos, fue una época muy convulsa en la que, digamos, claro, los grupos de izquierda y la derecha que venía, empieza a promover, porque hay que decir que los años 80 es cuando se empiezan a implementar en Costa Rica las políticas neoliberales a través de los programas de ajuste estructural. Sí, los famosos PAE, los Ajá. programas de ajuste estructural. Entonces, digamos, entonces socialmente una época convulsa, ¿verdad? Sí, y interesante también, porque además no solo es convulsa, sino que también fue convulsa para la producción de obras literarias, para la producción de cine, para la producción artística, digamos, fue una época muy, muy importante, ¿verdad? Eh, Acordate que ahí aparece Malpaís, ahí Ujú, aparecen otra gente haciendo cosas ujú. muy interesantes, Sí. ¿verdad? Hasta hoy día, eso que está de moda, los movimientos, ¿cómo es que se llama? Reivindicativos de gays, lesbianas y todo esto, tienen su raíz en los Allí, años 80. Todo allí, eso. todo eso, Es como el nacimiento de la Costa Rica contemporánea, ¿cierto? en cierta manera. En cierta manera, ¿verdad? Y hay que ver, por ejemplo, de que toda la producción audiovisual, para un poco ubicar el tema, casi toda, en un 90% o más, sale de las instituciones del Estado, pero no es propaganda institucional, hay de todo, Hay de todo. hay de todo, hay cosas, digamos, por decirlo de alguna manera, más complacientes que otras, pero hay de todo. Y hay cosas que uno dice, híjole, esto lo produjo una institución Sí. tan crítico, ¿verdad? Entonces, bueno, en eso estamos. Entonces, yo creo que podemos, Sí, en el libro que no dejamos de anunciar, el asunto está en que nosotros hacemos una clasificación que partimos de nuestro gran maestro, que en paz descanse, don Álvaro Quesada, profesor de literatura costarricense. Don Álvaro había planteado en sus obras que la literatura que él denomina nacionalista, es decir, esta literatura que ocurre en el campo, que ocurre con un personaje muy particular que es el campesino, que es el prototipo de la nacionalidad costarricense. Todos sabemos que el prototipo de la nacionalidad costarricense es el campesino, por supuesto, que vive en un ambiente rural. Este, las obras que trataban sobre el campesino tienen dos grandes vertientes, que él denomina anecdótico y crítica, ¿verdad? Hay obras que son anecdóticas y que se identifican más con lo folclórico, en la medida en que son obras más en que el campesino es inocuo, es un campesino bonachón, que no tiene problemas, que todavía existe un labriego, el famoso labriego sencillo, es decir, burlón y socarrón, etcétera, etcétera, que todavía vemos desgraciadamente en la televisión nacional. Ese tipo de cosas todavía existen, tenemos que lidiar con ese campesino, no lo hemos superado. Y por otro lado, obras críticas, donde se presentaba al campesino desde un punto de vista laboral, como un ser marginal, oprimido, ¿cómo es que se llama? Que no es fácil, donde se presenta que esta vida en el campo es dura, es difícil, ¿verdad? Y ahí es un ser cuestionado en sí mismo, ¿verdad? Mientras que unas obras son paradisiacas, lo que se llama la Arcadia Tropical, en otras de estas obras, pues hablamos más bien de obras críticas que dicen que este mundo rural es un mundo problemático. Y eso lo vamos a ver en la producción audiovisual, precisamente. Se traduce desde la literatura hacia la producción audiovisual de la década de los 80, que está muy signada
por estas obras que ocurren en la ruralidad. Y no, podemos, digamos, entrar a analizar el Matoneado, por ejemplo, Ujú. que es una obra del 82, de 1982, dirigida por Alonso Venegas, es en video, producida por la Universidad Nacional y basada en un cuento de Carlos Salazar. Bueno, esta adaptación tiene muchas particularidades, ¿verdad? Como adaptación. Una de esas es que toma dos cuentos, el matoneado por un lado y Mestizo. el mestizo, pero Mezcla. los mezcla, los une y hace una, digamos, hace un solo cuento, de dos cuentos. Estas libertades son pocas, ¿verdad? Se dan poco en la producción audiovisual. Sí, desgraciadamente muchas veces la producción audiovisual es solamente, a veces es leer el cuento y ponerle imagen al cuento. Es decir, ¿para qué hago yo eso? Es decir, leo el cuento y le pongo una imagen al cuento. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es decir, es como una locución del cuento con imágenes acompañantes. La imagen es completamente accesoria aquí. Pero en este caso, digamos, es decir, vemos libertad creativa que se ve muy poco. Hay que ser sinceros y decir que hay como periodos en los cuales hay mayor libertad creativa. Y un matoneado a mí me gusta porque en ese sentido es una obra innovadora. A mí me parece que es una obra que para el periodo en que fue hecha es transgresora, inclusive, porque, ¿cómo es que se llama? Bueno, número uno, aparece un desnudo. Es decir, si hoy día la sociedad nuestra es conservadora, imagínense en aquella época con desnudos en esa película. Otra cosa que me parece que es importante es la ambientación en Limón, ¿verdad? Limón, que ha sido una región marginada del imaginario costarricense. Y la obra muestra costumbres limonenses como el secado del cacao, recuerdo, el ferrocarril, y es muy interesante, digamos, hay un personaje que aparece ahí, del que Bernardo pudiera tal vez ahondar mucho, que es Buda. Buda cantando en un bar. Esa imagen me parece evocadora totalmente. Sí, Buda era un calypsonian de Limón, de una extracción muy, muy pobre, pero de un arraigo popular muy importante. Entonces, el hecho de poderlo llevar a las cámaras e inmortalizarlo, porque ya Buda murió, es importante, ¿verdad? A mí me parece que todo esto le da un sesgo, porque acuérdense ustedes que los cuentos de Salazar Herrera están ubicados en el Pacífico, no en el Limón. Uh -huh. Y que y ahí ya hay una mezcla de cosas, ¿verdad? Es decir, aparece el tren, aparece el cacao, lo que vos decías, aparece Buda, y todo esto a mí me parece muy, muy interesante. Y otra cosa que vos mismo anotabas que me pareció muy importante después de ahora que conversábamos, era que el papel de la Universidad Nacional. Cómo la Universidad Nacional, que es la que produce este video, logra plasmar su idea de universidad. La famosa universidad necesaria. Sí, la Universidad Nacional nace con esa idea de lograr dar acceso a la universidad a las clases menos favorecidas de la sociedad. Es eso. Y yo creo que el video también sirve de alguna manera, y no como propaganda institucional, sino como plantear esa idea de que la universidad permite la movilidad de las personas. Sobre todo de los sectores campesinos. Digamos, se enfoca mucho ahí. Recuerden que uno de los personajes llega a visitar a su hermano, pero él estudia en la Universidad Nacional. Y viene a hacer unas encuestas, ¿verdad? No sé qué. Entonces, pero entonces ahí hay un ligamen, ¿verdad? Sin ser propaganda institucional, pero hay un vínculo, ¿verdad? Y lo otro interesante es que me parece a mí la idea que también inaugura un autor que va a ser muy repetido y va a ser la estrella, digamos, en el audiovisual costarricense, que es Carlos Salazar. No hay un autor costarricense que ha sido llevado más a la pantalla que Salazar. Sí, Salazar Herrera es un caso interesantísimo porque
la adaptación audiovisual de este país está dominada por él completamente. De Salazar Herrera se han hecho 15 o más adaptaciones en el ámbito profesional. Más, si usted navega en YouTube y se pone a buscar las aficionadas, va a encontrar todavía muchísimas más, porque también hay muchísimas adaptaciones a nivel aficionado. Esto es un fenómeno interesante, ¿verdad? Es decir, el enamoramiento que la gente tiene con las obras de Salazar Herrera y provoca cosas que no se dan en otro autor, que es el hecho de que existen cuentos de Salazar Herrera que tienen 2 o 3 versiones hechas por autores diferentes, ¿verdad? Es el caso de La Bocaracá, es el caso de El Beso, el caso de La Bruja y por supuesto de Un Matoneado, ¿verdad? Del cual tenemos varias versiones a lo largo de Fíjate, los años. fíjate, Guillermo, que estaba yo haciendo el ejercicio de contar, hay 21 producciones en los 80. De esas 21, 7 son de Salazar. Esas 7 son de O sea, un tercio. Ujú. Eso es mucho decir. En un país que no tiene industria y que hay muchas limitaciones para producir. Eso es así. Sí, tradicionalmente se ha hablado de la visualidad de estos cuentos. Yo pienso que también tiene que ver con aspectos de carácter ideológico, ¿verdad? Y es la facilidad con que estos cuentos se pueden adaptar a las estéticas que las personas tienden a plantear. Y eso lo vamos a ver. Porque un mismo cuento, Salazar Herrera, puede plantearse desde una perspectiva crítica, es decir, presentando el campo como un lugar problemático de explotación laboral, donde la naturaleza me agrede, a como yo lo puedo presentar también desde una perspectiva meramente folclórica Y más romántico. y más romántica. Yo creo que esa facilidad que tienen los cuentos es lo que ha permitido que sean muy, muy, muy maleables. Y por otro lado también la puesta al paisaje, lo pictórico que puede ser, digamos, los cuentos de Salazar Herrera, eso yo creo que ayuda mucho para la adaptación, ¿verdad? También. Entonces, Entonces creemos que esa obra, Un Matoneado, es una de las obras más interesantes de la década de los 80, sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. Otra producción de la Universidad Nacional de esa época que es muy interesante es Esquelitán, que está basada en un cuento de Abel Pacheco, expresidente de la República, ¿verdad? Pertenece a un cuentario que se llama Más abajo de la piel. Dice la crítica que esta obra es bastante interesante. Pueden leer a Jorge Ramírez Caro, que ha trabajado el racismo en la literatura costarricense. Y una de las cosas que dice este autor es que ese cuentario en particular supera estereotipos con respecto a lo que es la imagen que presenta de la región caribeña, en este caso la provincia de Limón. Y la adaptación que se hace de ese cuento, también obra de la Universidad Nacional, me parece a mí muy, muy, muy de avanzada para la época, ¿verdad? Porque, digamos, contextualiza un Limón muy diverso, muestra un ambiente social que normalmente uno no reduce el Limón a meramente la población afrocostarricense, sino que lo muestra en toda su diversidad y Bueno, amplitud. y en toda su riqueza cultural, porque hay un juego de póker, que en realidad es un juego de póker, en que está toda la diversidad cultural de Limón. Sí. Hay un turco, hay un chino, están afrocaribeños, pero entonces eso es, digamos, una de las cosas que está muy bien cuidada en la, en la película. Y sobre todo, ver que por un lado, es el mismo director del Matoneado, que es Alonso Alonso Venegas, Venegas. que es chileno, que viene aquí a Costa Rica y trabaja y aporta como director y como actor de teatro, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que es importante. Ahora también es importante el esfuerzo de producción. Imagínense lo que es producir en Limón, Claro. producir en un país que yo insisto que no tiene industria. Entonces todo esto fue muy difícil. Y la historia es que Litán también tiene algo de realismo mágico,
porque es la historia de este hombre que, bueno, robaba cacao, se saca la lotería, entonces se vuelve cacaotero y entonces es a él el que le roban cacao y un día va a matar al ladrón de cacao y se da cuenta que es el mismo. Entonces, no deja haber una magia en esta obra esquelita. Pero sobre todo lo que es interesante es, como digo, superar ese modelo campesino, el campesino, digamos, eh, tradicional, valle centraleño, bonachón, etcétera, etcétera, folclórico, la imagen folclórica del campesino, sino que se muestra una ruralidad muy diferente a esta, en tanto en estas dos obras. Y una naturaleza no idealizada, sino más bien agresiva, Agresivo. muy agresiva. Si querés pasamos más bien al caso de Bucaracá, que también es que es un cuento de Salazar Herrera, pero que tiene dos versiones. Sí, en la década de los 80 se van a realizar dos versiones de La Bocaracá. Una hecha en Canal 13 por Maynor Alfaro. Ujú. Manuel Alfaro es una persona muy importante porque hizo como 13, 14 adaptaciones de textos costarricenses en Canal 7 en la década de los 80. Yo creo que tiene un récord de llevar textos literarios costarricenses a la pantalla. Y la otra versión es de la Universidad de Costa Rica, del profesor ya fallecido, Alberto Moreno, a quien todos conocíamos con mucho cariño como Beto Moreno. Estas dos obras son muy diferentes, ¿verdad? Y nos muestran un poco las estéticas, como qué es lo que yo quiero plantear a través de una adaptación, ¿verdad? Y aquí hay dos cosas que son importantes, y es cómo un mismo texto literario puede dar pie a uno, a dos o a tres versiones diferentes en el video o en la pantalla. Y eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente la gente quiere ver en imágenes lo que leyó. Y eso no es así. Es decir, hay un camino entre la literatura y el audiovisual. Correcto. Y que ese camino puede llevarnos por diferentes lados. Y yo creo que la Bocaracá lo muestra. La versión de Canal 13, yo siento que es de un realismo muy crudo, ¿verdad? Porque es esa casa en las remotidades, la montaña agresiva, la pobreza en su más gran extensión, no sé, la gente alumbrándose con una candela ahí en una casita de Oscuro, tablones viejo. Es una cosa, aislados. aislados, por supuesto, la remotidad. Yo siento, no sé, estéticamente hablando, la obra en ese sentido es un realismo muy crudo, que quiere mostrar que la vida en el campo es dura, que la vida en el campo no es lo que dice el campesino tradicional, es decir, que se sufre en el campo y que es tremendo, ¿verdad? Y hay también una naturaleza que no es idealizada y que tampoco es tan amiga de uno, ¿verdad? Sino que es una que está representada en el bicho, En la en la culebra, culebra. pues todo el mundo sabe que esa culebra pica y mata. Pica y mata. Pica y mata, sí, es una Y cosa además seria. es muy interesante cómo Laurita, Laura, la que mata La la que culebra, mata la culebra, Laura. que es muy simbólico, es decir, ella con una piedra mata la culebra. Ah, Y eso es muy importante, digamos, es verdad, pero sí hay un realismo y realmente no es el campesino de exportación que nos han dado, sino es un campesino sufrido, es un campesino, lo que vos decías, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Entonces, En cambio, la de Beto Moreno, yo pienso que la de Beto Moreno es muy adelantada a su tiempo, porque nos anuncia lo que va a ocurrir, en por cierto supuesto, sentido, en la década de los 90. La adaptación de la Bocaracá de Beto Moreno, quizá por la formación de él, es más estética, digamos, es una búsqueda de una obra más pura en la imagen, una obra que es más cine, más visual, es decir, lo que se busca, digamos, es un regocijo a través de las imágenes y la historia, en cierto sentido, viene siendo como una excusa para, ¿cómo es que se llama? Montar una visión estética sobre el paisaje rural,
No sé si Bernardo Sí, coincide sí, con eso. totalmente. Y además de eso, acordate que de alguna manera Alberto Moreno también es un gran pintor, ¿no? Entonces, bueno, ahí está reflejado un poco sus, sus preocupaciones plásticas, ¿verdad? Hay mucha escena en que no tiene diálogo, que no tiene nada, que es pura imagen. Entonces, insisto que la Bucaracá es un buen ejemplo, y en Salazar Herrera lo vamos a ver varias veces, de cómo una novela puede ser llevada de pie, puede ser adaptada de muy diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, que eso es creo que una lección que nos da porque nos Claro. Entonces esta tensión entre lo folclórico y lo crítico está se ve ahí, muy marcada, está, ¿verdad? está ahí, y está ahí, y, y se va a reflejar en muchas de las obras, ¿verdad? Una obra que es muy folclórica, ¿verdad? Y que también tenemos en la lista, porque no podemos comentarla toda, pero tenemos una lista de las obras más descollantes de este periodo, es Tatamundo. Tatamundo es una producción del Centro de Cine basada en un cuento de Fabián Dobles, precisamente de este libro que se llama Historias de Tatamundo, que es un cuentario que varias veces ha sido llevado a la pantalla. Tenemos, por ejemplo, Matatigres, lo comentábamos en el video anterior, fue llevado a la pantalla en la década de los 50. Acá estamos llevando este cuento, Tatamundo. Tatamundo, y también hay otra película que se llama El hombre de la pierna cruzada, también de los años 80, obra de Víctor Vega, por cierto, un conocido cineasta de la época, ¿verdad? Y muestran también esas tensiones que decimos políticas, esas tensiones de entre esas dos visiones estéticas, de si soy crítico, de si soy más folclórico. En este caso, la obra se decanta más precisamente por la actitud anecdótica que ama don Álvaro Quesada y precisamente más por esa actitud folclórica. Yo creo que esto no le resta ningún mérito porque y la obra es hermosa. O sea, yo creo que punto y aparte, la obra es hermosa y la obra, yo creo que está hecha para eso, para ser bonita. No sé, es decir, hay una cuestión estética muy bien llevada a cabo, ¿verdad? Es decir, Claro, y hay otra cosa que es interesante, que también el cine sirve para inmortalizar la gente. Allí aparece don Fabián Dobles, don Fabián. y don Fabián Dobles es el abuelo contacuento, digamos, Sí. y él está ahí, ya él murió hace muchos años, pero ahí está, y yo creo que hay una intención, digamos, de ponerlo a él ahí, ¿verdad? Y de que nosotros lo recordemos así. Me parece que esto también es importante, ¿verdad? Eh, Sí, porque cómo el cine es memoria también. el ¿Cómo? cine es memoria, por supuesto. Entonces, y Porque él eso, aparece ahí, ¿verdad? De hecho, él hace de Tatamundo, el personaje principal, el que cuenta los cuentos de, de, de la obra, y a mí me ¿verdad? parece que no podemos dejar de cerrar esta década, que es una década de una gran explosión, etcétera, de una gran cantidad de producción, sin hablar de la cegua. Una de las obras más interesantes, yo creo que La Cegua Es del 84, de sí tiene 1900. un lugar en la historia del cine costarricense innegable, se lo ganó por sí mismo. Y además es una obra muy singular, porque algo que estábamos diciendo ahora es que la década de los 80 es un periodo en el cual abunda la producción institucional del Estado. Mientras que la CEGO es uno de los pocos casos en los cuales vemos una producción independiente, es decir, es dinero privado. Es dinero privado de Es una personas, inversión. es una inversión de personas que quieren generar cine costarricense, es generar cine costarricense y por lo tanto esas personas quieren recuperar su inversión, porque uno no pone dinero para perderlo, ¿verdad? Normalmente uno hace una inversión y entonces estamos hablando de un cine que por primera vez tiene aspiraciones comerciales y sin, tanto nacionales como internacionales, me parece a mí. No solo la película quería ser exhibida en Costa Rica, sino en otros Claro, ámbitos imagínense que el coproductor de esta película es Estudios Churubusco, que invirtió. que invirtió dinero.
invertido dinero. Entonces ya no es la película con fines didácticos, ya no es eh, hacer el cine para que lo vean los estudiantes o para que lo veamos en la televisión, sino que es un cine ya con aspiraciones de industria de industria. y con calidad industrial. ¿Verdad? Es decir, esto es importante porque, por ejemplo, en Costa Rica vino Blanca Guerra, que era ya una actriz muy cotizada en México y vino a trabajar para la CEGUA. Eh, Estudio Churubuscos eh, se mete como socio, ¿verdad? Entonces, aquí hay elementos muy importantes, ¿verdad? Y por primera vez, y esto ya voy a contar una anécdota que es propia de la edad. O sea, yo fui cuando se estrenó. Sí. Yo fui, no sé si era el estreno, porque el estreno fue muy privado y fue de carácter muy, ¿cómo se llama? Pomposo y con ministros y todo. Sí. Pero yo fui a la semana del estreno, fui al cine Colón, que ya no existe. Al cine. El que quedaba en el Paseo Colón. El que quedaba en el Centro Colón. En el Centro Colón. Y yo ahí fui y estaba lleno. Y para muchos era la primera vez que íbamos a ver, a pagar un boleto para ir a ver una película costarricense. Y había mucha expectativa. Y eso fue muy importante para lo que vino después. Sí, la crítica ha sido un poco, bueno, no sé si injusta, digamos, pero con la película. Pero la muy fuerte. Sí, mucho de la crítica lo que dicen es que la película es un menjunje, ¿verdad? Que la película es un embrollo de cosas y que no logró cuajar una propuesta integral, ¿verdad? Y que es muchas cosas. Está basada en una obra de teatro del escritor Alberto Cañas, que había sido todo un éxito. La Cegua, como obra de teatro, había sido un exitazo en la década de los 70, ¿verdad? Es decir, y en cierto sentido lo que se quería era repetir este éxito llevándolo a la pantalla. Mi posición, digamos, es que tal vez comprenderla en el contexto social en que se produjo, ¿verdad? Claro. Ciertamente, pues la obra pudo ser mejor si hubiera habido, pues, mejores efectos especiales, si hubiera habido, quizás un pleito, no un pleito, sino si no hubiera sido tan discordante, ¿verdad? Porque yo creo que hubo mucha mano ahí. Quizás el asunto fue que don Beto Caña metió mano, Iglesias por un lado, y por otro lado también el productor principal, que era Oscar Castillo. Y al final cada uno jalaba hacia su lado, y eso generó un poco que la obra... probablemente, pero yo creo que no le quita, digamos, la importancia dentro de la historia del cine costarricense. Yo creo que independientemente de eso, sí, y además porque yo creo que nosotros tenemos la obligación de tener un pensamiento crítico sobre eso. Claro. No se trata aquí de adular las cosas, pero sí de darles un justo lugar, ¿verdad? No, la obra es, por supuesto que es un hito, ¿verdad? Es importante que si usted quiere ver la obra está disponible en internet. Cuesta $1.25, $1.50. Yo no sé, me parece que es un precio sumamente asequible a través de la plataforma vimeo.com. Usted puede buscar la cegua y puede visualizarla. Yo le invito a que vea la película y pague el $1.25, que vale la pena. Me parece que es una miseria realmente lo que claro, cobran por verla. Claro. Y ahora con el asunto, en estas épocas de la pandemia, hay mucho acceso libre a muchas películas costarricenses que yo creo que debiéramos de aprovechar. Correcto. Yo creo que el Centro de Cine está haciendo un esfuerzo por tener una plataforma de acceso libre. Sí, me parece que la colección que tiene acceso a través de internet del Centro de Cine es muy buena y vale la pena echarle un ojo. Bueno, para terminar este periodo tenemos una obra muy curiosa, que es El Despierto, que está basado en un poema de Jorge de Bravo. Quisimos también incluir esta obra en el repertorio. Un escritor costarricense, Rodrigo Soto, hace este homenaje en la década de los 80 de Jorge de Bravo, basado en un poema de él. Aquí el problema, digamos, de una obra como esta es cómo hago yo para plantear una obra a partir de un poema. Porque claro, en las obras narrativas
es más fácil, ¿sí? en principio, crear un guión, pero acá es como hago yo para crear un guión o un poema. Entonces, que es un poco difícil, ¿verdad? Y muy complicado. Muy complicado. Sin embargo, digamos, yo pienso, y es muy interesante porque eh, se logra como Jorge de Bravo ha sido muy leído, muy publicado, pero pocas veces llevado imágenes, digamos. Sí. Esta es una de las excepciones, realmente. No, casi no hay. Y es importante, ¿verdad? Cómo hay poetas que sin ser olvidados ni mucho menos, pero que cuesta ser difundidos, ¿verdad? Sí, en este sentido, normalmente el documental es la obra más asequible para discutir la poesía, ¿verdad? Sí. Y musicalizar sus poemas. ¿Verdad? Recordate que el que hace, que el que da a conocer mayoritariamente a algunos de los poetas españoles más importantes es Serrat, Claro. con Machado, etcétera. Sí. Entonces, por cierto que esto viene aquí al margen, pero eh, ahora en la pandemia, Serrat está trabajando un poema de Jorge de Bravo para musicalizarlo. Ah, qué bonito. Entonces, Interesante. es capaz de que entonces ahora sí tengamos un poeta costarricense, turrialbeño, en los grandes escenarios, ¿verdad? Sí. Claro, entonces El Despierto es esta obra que lo que hace es narrar la vida de Jorge de Bravo con el poema de fondo. Es ¿No? esencialmente ese producto. Es un producto muy sui generis, porque digamos, yo no recuerdo que nada parecido haya habido ni se haya hecho en la, No conozco, ¿verdad? yo no Digamos, conozco. es una cosa muy, ¿verdad? Muy propia. Pero casualmente por eso y por su género y por diferente es que se suma a esa diversidad que vamos a hablar Ajá, en los años 80, correcto. en que hay de todo. Y uno diría, los 80 no se puede encasillar en una sola visión ideológica, eso no es cierto. En una sola visión institucional tampoco es O en cierto, una sola visión estética. tampoco. Yo diría que los 80 es la época en que todo comenzó. Y como todo comienzo es un comienzo convulso, diverso desde el punto de vista político, ideológico, estético, ¿verdad? Es decir, Conflictivo finalmente, y ¿verdad? conflictivo también, ¿verdad? Una de las épocas que son más interesantes para la cuestión de la adaptación. Y entonces ya nos vamos acercando, Guillermo, yo creo que la década de 800 es una década importante y es los caminos, los caminos de la adaptación, no Mm. son los mismos caminos. Yo siempre recuerdo que a mí me decía un profesor de cine que yo tuve, me decía, no toda obra literaria buena termina siendo una buena película. ¿Por qué? Porque son lenguajes, puntos de vista, opciones estéticas diferentes. Entonces, puede ser que una obra mala, desde el punto de vista de los críticos, eh, como por ejemplo Ver de Jour o Bella de Día, una obra literaria bastante mediocre, termina siendo una gran película en manos de Buñuel, El de Jour. O al revés, puede ser que una obra literaria magnífica termine teniendo una adaptación Claro, son especialmente. y hay algunos tristes ejemplos, como algunas obras de García Márquez que no llegan a cumplir todas las expectativas que tiene uno de eso, ¿verdad? Entonces, me parece, y sobre todo, también hay que decir, y también Guillermo nos puede ilustrar un poco más en ese sentido, hay muchos autores literarios que se han negado a que sus obras sean llevadas a la pantalla. Yo sí sé que por lo menos hasta muchos años, no sé si al final de su vida, pero por muchos años, García Márquez dijo que 100 años de soledad era imposible llevarlo a la Eso sí. pantalla. Sí, lamentablemente sus herederos pensaron que el dinero era más importante y obviaron este asunto y se la vendieron a Netflix. Se va a Este, publicar en Netflix, sí, ¿verdad? se va a hacer para Netflix. Bueno, yo creo que con esto llegamos al final de este video. Les agradecemos mucho este,
que nos hayan acompañado y le agradecemos mucho a Bernardo que haya No, estado aquí con nosotros. siempre es un placer, siempre es un placer y sobre todo siempre es un placer hablar de las cosas que a uno le gustan. Yo creo que eso es un placer, ¿verdad? Y agradecerle a Guillermo pues, que me haya invitado. Y aquí estoy a disposición. Y hacerles la invitación para que vean el siguiente video donde vamos a hablar de la década de los 90, como hay un cambio estético en este momento, también un cambio de paradigma por la cuestión de la producción que deriva hacia esferas privadas y donde vamos a hablar de cómo ya se va creando una adaptación más cercana a los tiempos contemporáneos. Muchas gracias. Igual, muchas gracias.